Estamos viendo algunas imágenes más de lejos para mostrarte lo que se dio a conocer de cómo fue el ataque terrorista. Ahí va el camión. Ahí pasa el camión. Es lo único que se pudo ver con absoluta claridad porque después va hacia la multitud. La velocidad que llevaba impresiona. La velocidad, que en el medio había gente que estaba caminando. Ahí esto es cuando ya frena, algunas imágenes. Ahí ya se pierde de vista en esta toma. Pero si ahí prestamos atención, detrás de esta filmación va a aparecer el camión gigante, ese camión blanco, y la gente que empieza a correr y a dispersarse en el medio del pánico. Escuchábamos algunos testimonios que son escalofriantes. Hay gente que ni siquiera tuvo capacidad de reaccionar. Algunos seguían comiendo como si nada, pero la mayoría atina a correr. Empieza a correr. Y en esa corrida, el horror también impactó en algunas personas que no entendían absolutamente nada de lo que pasaba. Ahí estamos viendo el camión. Este es el camión. Este es el camión que embistió a la multitud. Tomado desde un balcón. Parece ser desde un balcón. Sí. Es que seguramente la toma es a raíz de que un camión de esa característica es impensable en ese lugar, a esa hora, en esa multitud avanzando por ese sitio. Así fue el ataque terrorista. Esta es una de las imágenes tomadas desde la cercanía, donde veíamos cómo el camión se metía en el medio de la gente y ahí las corridas de los que estaban realizando la celebración del Día de la Bastilla. En medio de la confusión. Seguramente fueron los disparos y los gritos los que van alertando, como si uno tirase una moneda en el agua. Son círculos concéntricos de pánico que se van generando, más diluidos a la distancia, pero que al mismo tiempo toman nota de que por algo la gente está corriendo, huyendo, y todos se suman a la huida. No se sabe de qué se está escapando en primera instancia, de algo, y con este entrenamiento que van teniendo ahora para los atentados, generalmente uno piensa que los franceses, los europeos en general, no tardan en sospechar que se trata de otro atentado, sin conocer las características. Tercer atentado, Víctor Hugo, repetimos la cifra porque es de lo más llamativo también. Tercer atentado en Francia en menos de 2 años. Estamos hablando de al menos 60 víctimas en Niza hace algunas horas nada más. Camión asesino que avanzó. Piensen ustedes, una multitud que está concentrada sobre una calle, sobre una avenida, y un camión que va contra ellos como si fuera la quilla de un barco que va abriéndose paso en el agua. De esa manera avanza entre la gente. Les pasa por encima, los levanta por el aire. Difícil desde acá calcular cuánta gente podría llegar a haber estado ahí en esos festejos. Lo que sí, los más cercanos al camión vieron los impactos. La mayoría de los fallecimientos son del impacto del primer camión y después hablan de los tiros. En una avenida caben, son más o menos 2.000 metros cuadrados, más o menos. Pensemos en 4.000 personas en una cuadra. En 100 metros el camión no debe haber dejado de tocar por lo menos a 400 personas en su andar. Es decir, entre los muertos, los heridos y las personas que se salvaron porque estaban a metros del camión, y de las personas que caían al tratar o de separarse del camión o víctimas de ser atropelladas. Estos son los helicópteros que les decíamos que fueron a colaborar porque no había manera de sacar a los heridos de allí. Todo insuficiente, no hay manera de que algo sea eficaz en estos casos. Las ambulancias, la necesidad de limpiar el camino para que se pueda llegar a los hospitales, que por supuesto en estos casos resultan absolutamente insuficientes. Estas ya son calles interiores de Niza y se vuelve a la avenida, y aquí está la huida
de la gente con la angustia y el terror que no cuesta nada imaginar, aunque es muy distinto decirlo desde aquí, haber estado allí. Miren ustedes, fiesta de familia, además. Deben haber muerto muchísimos niños, muchísimas personas absolutamente indefensas, como estaban todos en realidad. Siempre establecemos una diferencia en el dolor entre niños y adultos. Es inevitable. Muchos tienen que haber muerto. Ustedes vieron pasar así padres con sus hijos en brazos, y de esto habría una enorme cantidad de gente, porque se trata de una fiesta. Es la fiesta de la Bastilla, y gratuitamente se ofrecen fuegos artificiales, que me gustaría averiguar, pero en algún caso ha sido un argentino que es campeón del mundo de fuegos artificiales el responsable de los fuegos que se dan en Niza. Esos fuegos artificiales atraen a toda la ciudad y a gente de ciudades vecinas y a turistas. El 14 de julio es muy especial en Niza. Yo creo que después de París es la ciudad más importante en cuanto a los festejos del 14 de julio. ¿Qué medidas tomará Europa? ¿Qué medidas van a empezar a marcar lo que es el cuidado, la protección, si se pudiera, la seguridad? Porque estamos hablando de un atentado por lo menos por semana. El de Francia, escalofriante. Cuando hablamos de Turquía, también empezamos a mencionar atentado tras atentado, con lugares, con muchísimos asesinatos, con muchísimas muertes y en sitios donde hay concentración. Yo creo que dosifican los ataques. He pensado que alguna vez todo será todavía mucho más trágico, porque cuando van 6 el otro día al aeropuerto, no puede pensar que los 6 podían distribuirse en distintos lugares, ya que están dispuestos a morir y a provocar tanta muerte. Entonces, la catástrofe todavía no es la que será. Inevitablemente, dolorosamente hay que pensar en cosas todavía más graves. Esta debe ser una respuesta, lo verán mañana en los distintos medios, seguramente en C5N, es una represalia inmediata al reconocer que uno de sus hombres más importantes, Omar el Checheno, efectivamente había muerto en marzo en ese ataque de los Estados Unidos en Siria, del ejército de Estados Unidos, que había dicho que lo habían matado en marzo y que no había sido reconocido por ISIS. Pero hoy, a través de su agencia, informaron que en efecto el muerto era Omar el Checheno, y allí aparecen de inmediato las amenazas de represalias. Esto hasta puede parecer improvisado, tomar un camión que se roba una cierta facilidad e ir a matar aprovechando una multitud que no tiene manera de correr ni de apartarse. Sabían la cantidad de muertos que podían tener al ir contra esa multitud. La mayoría de los atentados, siempre haciendo mención a lo que tiene que ver con el ISIS, con el Estado Islámico, con este enfrentamiento eterno, con esta facilidad que tienen para captar otras personas y creer y hacerlas convencer que se tienen que inmolar y que se tienen que asesinar y que tienen que asesinar gente. La mayoría son personas que creen que se suicidan, que dejan la vida por esa causa. Ellos tienen poco aprecio por la vida, no solo la propia, sino la de víctimas como las que uno entiende son inocentes, que están allí. Porque siempre hay que tener en cuenta, nosotros informamos desde el mundo occidental con horror occidental y no lo hacemos con el mismo énfasis cuando este horror de ejércitos que invaden se traslada a los países de ellos. Ayer cuando mirábamos a Bush, yo me permitía decir que estábamos frente a un verdadero asesino que, porque se le antojó a él y al Pentágono y a los gobiernos de 2 o 3 países que los acompañaron, fueron y mataron decenas de miles de personas, muertos civiles que también estaban indefensos cuando los aviones tiran bombas para matar a un soldado o a un enemigo que tienen clasificado y al mismo tiempo mueren cientos de personas. Esto no tiene fin. Por más que aparezca ahora Hollande y diga hay que terminar con esto, y surjan responsables del gobierno de otras naciones diciendo hay que ponerle fin y esto no volverá a suceder y le vamos a dar batalla por siempre, cueste lo que cueste, son palabras. Ante esto hay una gran indefensión. Tienen
un elemento vencedor, una carta ganadora muy fuerte a los ojos nuestros, que además ignoramos en materia de información todos los desastres que Occidente provoca en el mundo que después agrede, que es una parte de la verdad, siempre soslayada. Por supuesto que por una cuestión natural estamos muy sensibilizados por cada una de las víctimas allí en Francia. Hay que pensar que esto se multiplica por miles cuando pensamos en Irak, por decir uno de los centros donde se han producido también asesinatos masivos, que son de los que ellos toman nota. La vida no vale nada, pero quien proclama que la vida no vale nada no siempre es el agresor que responde, como en este caso. También ha dicho Occidente la vida no vale nada cuando entra a sitios como Irak, que es el ejemplo máximo, que es la guerra que más repugnancia haya provocado, porque así murieron miles y miles de civiles indefensos también. Estamos hablando de al menos 70 muertos, las últimas informaciones que llegan 73. Desde Niza, 73 desde Niza, Francia. Yo lo que me quedé pensando en este intento de análisis es que los atentados, todos los que estamos haciendo mención de lo ocurrido del último tiempo, con el ISIS a la cabeza, terminan con un suicidio de alguno que cree que con eso salva el mundo y se mata y mata. En este caso, el que manejaba el camión ya con la constancia de que fue embestido, que fue abatido, que fue asesinado por la policía, hace que no termine de la misma manera. A lo que voy es que si el último paso era explotarse y tirar una granada, estaríamos hablando, tristemente compararlo de esta manera, con algo muchísimo peor, porque no sabemos qué cantidad de metros precisos recorrió ese camión y no sabemos qué hubiese pasado si la policía no le disparaba al que manejaba el camión. Algunas voces que tenemos, me confundo si se trata de gente en el cacerolazo o no, estamos con imágenes referidas otra vez al atentado. Es que van llegando distintos tipos de imágenes a medida que se van subiendo, no son imágenes periodísticas, imagino. Quiero decirles que hay otro tipo de imágenes muchísimo más graves que con buen tino, me parece, se han evitado. Hay algo muy impactante, demasiado fuerte. Ese es el momento donde el camión pasa por arriba de la gente, en esa toma que registra una de las personas que estaba cerca, ve y filma directamente ese momento, el primer momento, el momento donde acelera el camión y donde atropella a muchas de las personas que estaban allí. Después los gritos, la desesperación, el caos, el horror. Gente que estaba filmando otra cosa a la que le queda el camión, y de pronto empiezan a ver qué es lo que está ocurriendo y enloquecen. ¿Ven? Hay gente que está allí con una cierta tranquilidad hasta que se dan cuenta que lo que se ha desatado es una tragedia. Y empiezan a correr. Con imágenes de la ciudad de Niza, para quienes hayan ingresado hace poco en Niza, sobre el paseo marítimo, un camión aprovechó la circunstancia de que cientos de miles de personas se reúnen para ver los fuegos artificiales del 14 de julio, del día en que se celebra la toma de la Bastilla. Este camión entra a las 10:30 de la noche y se lanza contra la multitud y va a arrastrar gente que estaba ocupando la calzada por más de 100 metros. Ya hay 73 muertos en una cifra que seguramente todavía tiene la prudencia con la que estas cosas avanzan y se comprenden. Pero van a ser más, hay más de 100 heridos. Todavía, por supuesto, no hay un relevamiento de heridos graves que mueren en los hospitales. Probablemente la cifra termine estando 50. arriba. 50 heridos graves en los hospitales, informa el gobierno de Niza, las autoridades, 73 muertos y 50 heridos graves. Porque después están también los heridos por correr, por huir, los que tropiezan, los que la gente les camina por arriba. Sí. Estamos hablando de 100.000 personas por lo menos que intentaron dispersarse, huir de, todavía no sabían exactamente qué, porque escuchan gritos. Piensen ustedes que a 100 metros no se sabe qué es lo que ha ocurrido, cómo es que el camión ha producido este ataque. Y después se escuchan los disparos, pero los disparos en una noche de fuegos de artificio,
Entonces la gente debe haber tardado en reaccionar. Y cuando lo hicieron, sí, estoy escuchando indicaciones. Y también, para agregarte y haciendo un análisis de lo que estamos viendo, de lo que estamos evaluando, de lo que estamos contando, es que no terminó su cometido. No terminó de hacer lo que fue a hacer quien manejaba ese camión. La información se ha tildado, las imágenes ya son reiterativas. La noticia es de 73 muertos, 50 heridos graves y más heridos todavía no tan graves. Es la ciudad de Niza, al sur, ombligo del verano francés y europeo, donde se ha dado este atentado que fue reconocido por ISIS y que